Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Traigo un corto tema para poder discernir en su palabra. El Señor me explica para que yo traiga una corta meditación y ustedes puedan entenderla. Amigas, amigos, Iglesia del Señor. El tema de hoy es: la luz en las tinieblas resplandece. Y fuimos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Y en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro. Doy gracias a Dios porque me llevó al Salmo 119, versículo 130 y versículo 131 y Mateo 3:1. Y esto que quiero hablarles, revelaciones que le pido a Dios para edificación de la iglesia, para que podamos entender en estos principios de dolor que estamos pasando, la iglesia del Señor. Porque algunas veces, aún el mismo pueblo de Dios se siente en oscuridad. Tienen esta palabra, algunos la leen, pero tal vez no la entienden o no la comprenden. Alguna vez, yo no sé, y me pregunto y le pregunto a usted si ha estado en alguna sala oscura, oscura que no se ve nada, y ha tratado de encontrar la salida. Si usted no conoce aquella sala, se pierde, se tropieza. O tal vez ha estado perdido afuera en una noche oscura y no encuentra, pero a lo lejos usted ve una luz de una puerta que se abre, de un umbral que le da un resplandor, por más lejos que sea. Usted se dirige en carrera a ese resplandor que vio, de esa puerta que se abrió, y viene a alumbrar, y no se interesa en la oscuridad, porque va a usted directamente a la luz, y esa es la palabra, una luz en la cual brilla en nosotros. Nos alegra cuando llegamos a esa luz. No estudiamos la oscuridad, porque sabemos que la oscuridad está en el mundo y nos quiere llevar a nosotros a esa oscuridad, pero no lo permite porque tenemos la luz de la palabra. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada y confiamos en esta palabra, vamos a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 19. El apóstol nos dijo o nos da una enseñanza. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos. ¿Por qué atentos? Porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra, pero hay que entenderla. Le suplicamos a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para poder entenderla. Vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te pongo esta rica palabra en tus santas manos y que pongas palabra en mis labios para que pueda llevar un mensaje claro y sencillo a aquellos que lo están escuchando, para edificación de tu iglesia, de aquellos que la escuchan, para que podamos entender que por medio de esta palabra tenemos la verdad y la luz y caminamos en luz, porque ese verbo que se hizo carne es la luz que nos alumbra y la tenemos nosotros. En el dulce nombre de Jesús te doy gracias porque sé que tú vas a iluminar y nos vas a dar discernimiento y nos vas a dar palabra del cielo para poder llevar esta corta reflexión. Señor, glorifícate por medio de mis labios y abre el entendimiento de aquellos que la van a escuchar. Amén y amén. Amados hermanos,
Voy a leerles aquí en San Juan 1, capítulo del 1 al 9, versículo del 1 al 9. San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice su palabra. Tal vez usted la ha leído, usted dirá, sí, pero hermano, yo eso lo he leído, sí, pero debemos de entender que lo que estamos tratando de explicarle es que esta palabra no solamente es para llevarla a la iglesia los domingos, es para escudriñarla en la casa, para tratar de pedirle a Dios que nos dé discernimiento, entendimiento, que more en nosotros como mora el Espíritu Santo, porque el Verbo está en nosotros. Y esto nos da a nosotros ese discernimiento de espíritu. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo. ¿Qué era el Verbo? La palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. La palabra estaba con Dios, porque por medio de la palabra se hizo todo. Todo lo que vemos, el firmamento, el universo, todo se hizo por medio de la palabra. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, sin la palabra, nada lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me escuchó bien? En Él estaba la vida, y la vida era la luz. Era la luz, y Juan el Bautista lo testificó. Esta es la luz que alumbra a todo hombre. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ni prevalecieron ni van a prevalecer, pero tenemos que darle campo al Verbo, a la palabra, para que obre con el Espíritu en nosotros. Un hombre que dio testimonio antes de que apareciera Jesús, Juan el Bautista, un hombre enviado de Dios al cual se llamaba Juan. Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 1 y 4, Lucas 3, 1 y 2. Este hombre, Juan el Bautista, vino a dar testimonio, un testimonio de la luz, al fin de que todos creyeran en la luz, y la luz era el Verbo que se hizo carne, llamado Jesús, el Hijo de Dios. Juan decía que él no era la luz, sino para que daba testimonio de aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, y el mundo no lo aceptó. Estaba en tiniebla y no quiso aceptarlo. Y hoy el mundo está en tiniebla y no quiere aceptar esta luz. Aún los mismos creyentes no aceptan esta luz, porque muchos no confían en esta palabra. La tienen ahí, la tienen guardada, solo la usan para ir el domingo que el pastor vea que llevan la Biblia a la iglesia. Y muchos van con el celular, no con la Biblia. Hermanitos, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hoy nosotros le conocemos, porque mora en nosotros y la tenemos aquí en este libro sagrado. Escúcheme bien. Algunas veces pedimos a Dios el discernimiento de espíritu, pero si tenemos la palabra, tenemos el espíritu, tenemos el discernimiento de espíritu, y cuando vienen los problemas, sabemos que vienen los problemas y tratamos muchas veces de resolver los problemas o conseguir enfocarnos en el mismo problema. Y se nos hace un problema porque no resolvemos nada. Estudiamos, lo analizamos, lo examinamos de todo ángulo, pero no resolvemos nada porque estamos resolviéndolo solo. Pero cuando la luz, la palabra de Dios nos ilumina, nos enfoca, sabemos que aquí está la solución. El apóstol Pedro nos dice, nos hace un enfoque diferente al que tal vez usted tiene en este momento. Él nos dice que nosotros no debemos de concentrarnos en el problema, sino que debemos de concentrarnos en la atención en la palabra. Confiar en la palabra, aquella palabra que se hizo carne, en Jesús. Y como la palabra está en nosotros, nos da la revelación. Ahora usted me dirá, pero hermano, ¿cómo la palabra me va a dar la solución? Se lo estoy diciendo, por medio de la revelación. Yo te digo,
esta palabra escrita, esta palabra que tú tienes ahí en tu mano, esta palabra es vida, es la luz, la cual te dará la revelación, la iluminación de las cosas naturales, porque las cosas naturales ya Dios las sabe y Él mismo hizo las cosas naturales. Si no lo sabías, permítame que hoy te aconseje. La palabra y el Espíritu Santo te da esa luz, te da esa revelación. Vamos al Salmo 119, 130 y 131. Puedes leerlo. Dice el Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra, la exposición de tu palabra, alumbra y hace entender a los simples, aquellos sencillos que confiamos en el Señor. Es que confiamos, es la fe que el Señor nos da. Confiamos en el Señor, nos hace entender a lo simple y abre tu boca y suspira, porque ahí está lo que necesitamos. Quiero que entendamos bien esto. Si le permites a la palabra, ella te hará la luz espiritual que necesita. Y la luz espiritual es la revelación. Y la revelación es la luz. Y encontramos en esa luz la respuesta que tú necesitas para cualquier problema. No te vas a ir a resolver los problemas con el mismo problema, a estudiarlo o a analizarlo como hacen muchos, a mirarlo de todo ángulo y no le encontrar solución. Es con la palabra. Ella te da la solución, ella te da la revelación porque ella es la luz, es la palabra viva, santa y eficaz, la que te da la luz por medio del Espíritu Santo y te guía a lo que tú debes de hacer. Amados consiervos, hermanos y amigos, voy a leerles un poquito aquí de primera de Juan. Este era en el principio, el verbo, la palabra. Esto es lo que estoy hablando usted ahora. El verbo, la palabra. Esta era la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino y está hoy en nosotros. Déjate iluminar por esta luz, déjate iluminar por la palabra. La palabra es como antorcha, dice el apóstol Pedro. En la segunda carta de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que aclarezca el día y el lucero de la mañana aparezca y salga en nuestros corazones, y salga en vuestros corazones esa luz que ilumina, esa luz que te da discernimiento de espíritu, esa luz que no te deja engañarte por nada, porque adelante va el Señor. El verbo que se hizo carne, la palabra, está en tu corazón y está en tu mente. Espero en el Señor que puedas entender esta corta reflexión y esté atento, porque los problemas vienen, los problemas van y vienen, pero la luz en las tinieblas siempre resplandece. Recuerde bien esto, la luz en las tinieblas siempre resplandece y la luz la tienes en este libro sagrado, la palabra, y el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide y te proteja. Bendiciones.